23 de septiembre, Evangelio de San Lucas 8, 19, 21 del libro Hablar con Dios, título El silencio de María. Muchas veces hemos deseado que los evangelios narraran más sucesos y palabras de Santa María. El amor nos hace desear haber tenido más noticias de nuestra Madre del Cielo. Sin embargo, Dios se encargó de dar a conocer todo lo necesario tanto durante la vida de Nuestra Señora aquí en la tierra como ahora después de 20 siglos a través del magisterio de la Iglesia, cuando con la asistencia del Espíritu Santo desarrolla y explicita los datos revelados. Poco tiempo después de la Anunciación, aunque la Virgen no comunicó nada a Isabel, esta penetró en el misterio por su prima por la revelación divina. Tampoco Nuestra Señora manifestó acceso alguno a José, y un ángel le informó en sueño sobre la grandeza de la misión de la que ya era su esposa. En el nacimiento del Mesías también María guardó silencio, pero los pastores fueron informados puntualmente del acontecimiento más grande de la humanidad, y estos comunicaron a sus amigos y conocidos la gran noticia, y todos los que les escucharon se maravillaron de cuanto los pastores le habían dicho. Nada dijeron María y José a Simón y a Ana, la profetisa, cuando como un joven matrimonio más subieron al templo para presentar al niño, y en Egipto primero y luego en Nazaret. A nadie habló María los misterios divinos que llenaban su vida. Nada comentó con sus parientes y vecinos. Se limitó a guardar estas cosas, ponderándolas en su corazón. El silencio de María dio lugar a que Natanael se equivocara en el comienzo que le hizo Felipe sobre aquella pequeña ciudad fronteriza de Caná. ¿Su tierra de Nazaret puede salir algo bueno? La Virgen no buscaba, como tú y yo, la gloria que los hombres se dan el uno al otro. Le basta saber que Dios lo sabe todo, que no necesita pregoneros para anunciar a los hombres sus prodigios, que cuando Él quiere ya los cielos refieren su gloria y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día transmite al otro día su palabra y una noche a la siguiente noche, dice el Salmo 18, 1, 2. Él sabe hacer de sus vientos mensajeros y del fuego abrasador embajadores. Es tan hermosa la madre del perenne recogimiento con el que el Evangelio nos muestra, conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Aquel silencio pleno tiene su encanto para la persona que ama. Allí en la intimidad de su alma, Nuestra Señora fue penetrando más y más en el misterio que le había sido revelado. María, maestra de oración, nos enseña a descubrir al Dios tan cercano de nuestra vida en el silencio y en la paz de nuestro corazón, pues solo a quien pondera con espíritu cristiano las cosas en su corazón le es dado descubrir la inmensa riqueza del mundo interior y del mundo de la gracia, de ese tesoro escondido que está dentro de nosotros. Fue la ponderación de las cosas en el corazón lo que hizo que al compás del tiempo fuera creciendo la Virgen María en la comprensión del misterio en santidad y en unión con Dios. También nosotros nos pide el Señor este recogimiento interior donde guarda tanto encuentros con un maestro, preservarlo en su intimidad de mirar las miradas indiscretas o vacías, guardándolos para tratar de ello a solas con quien sabemos nos ama.
La anunciación representa el momento culminante de la fe de María en la espera del Cristo, pero es además el punto de partida donde se inicia todo el camino hacia Dios, todo su camino de fe. Esta fe fue creciendo en plenitud, pues Nuestra Señora nos lo, no lo comprendió todo al mismo tiempo en sus múltiples manifestaciones. Quizás en el paso de los días sonreía ante los recuerdos de su sorpresa al formular al ángel la pregunta sobre la guarda de su virginidad o al interrogar a Jesús hallado en el templo como si no hubiera tenido sobradas razones para actuar así y no se debería primero a su padre. Podía extrañarse ahora de no haber comprendido todo lo que ya se le había manifestado. El recogimiento de María es paralelo al de su discreción, pues es condición indispensable para que las cosas puedan guardarse en el interior, ponderarlas luego en el corazón y haya silencio. El silencio es el clima que hace posible la profundidad del pensamiento. El mucho hablar disipa el corazón y este pierde cuando de valioso guarda en su interior. Es entonces como un frasco de esencias que por estar destapado pierde el perfume, quedando en él solo agua y apenas tiene un aroma que recuerda el precioso contenido que alguna vez tuvo. La Virgen también guardó un discreto silencio durante los 3 años de su vida pública de Jesús. La marcha de su Hijo, el entusiasmo de las multitudes, los milagros, no cambiaron su actitud, solo su corazón experimentó la ausencia de Jesús. Incluso cuando los evangelistas habló de mujeres que acompañaban al Maestro y le servían con sus bienes, nada dice de María, que con toda probabilidad permaneció en Nazaret. Parece normal que la Virgen se acercara en alguna ocasión a ver a su hijo, oírle hablar con él. En el Evangelio de hoy narra una de esas ocasiones. Vino a verle su madre y algunos parientes y al llegar a la puerta de la casa no pudieron entrar por tan gran número de gente que se agolpaba alrededor de su hijo. Le avisaron a Jesús que su madre estaba afuera, que deseaba verle y entonces, según indica San Mateo, Jesús se extendió la mano sobre los discípulos. San Marcos señala que Jesús, mirándolo a los que estaban sentados a su alrededor, respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. La Virgen no se desconcertó de su respuesta. Ella comprendió que era la mejor alabanza que podía dirigirle su hijo. Su vida de fe y su oración la llevó a entender que su hijo se refería muy particularmente a ella, pues nadie estuvo jamás más unido a Jesús que su madre. Nadie cumplió con tanto amor la voluntad del Padre. La Iglesia nos recuerda que la Santísima Virgen acogió las palabras con las que el Hijo exaltado, el reino de por encima de las condiciones y lazos de la carne y de la sangre, proclamó: bienaventurados a los que escuchan y guardan la palabra de Dios como ella lo hacía fielmente. María es más amada por Jesús a causa de los lazos creados en ambos por la gracia, que en razón de la generación natural que hizo de ella su madre en el orden humano. María también guardó silencio en aquella ocasión. A nadie explicó que las palabras del maestro estaban especialmente destinadas a ella. Después, quizás a los pocos minutos, la madre se encontró con su hijo y le agradeció tan extraordinaria alabanza. Jesús
se dirige a nosotros en muchas maneras, pero solo entenderemos su lenguaje en un clima habitual de recogimiento, de guardar en el sentido y de oraciones, de paciente espera, pero el cristiano como el poeta, el escritor y el artista ha de saber aquietar la impaciencia y el temor al paso del tiempo. Aprender que solamente cuando la semilla escondida en tierra ha germinado y prendido y tiene numerosas raíces, entonces brota una pequeña planta y al oír que preguntan sonriente y esto es todo, hay que decir que sí y estar convencido de que solo si está bien radicada, la planta irá creciendo hasta que ya árbol muestra con sus ramas la extensión de su profundidad. El silencio interior, el recogimiento que debe tener el cristiano es plenamente compatible con el trabajo, la actividad social y el tra- trabajo que muchas veces trae la vida, pues los hijos de Dios hemos de ser contemplativos, personas que en medio del fragor de la muchedumbre sabemos encontrar el silencio del alma en coloquio permanente con el Señor y mirarla como se mira un padre, como se mira a un amigo al que se quiere con locura. La misma vida humana, si no está dominada por la frivolidad de la vanidad y por la sensualidad, tiene siempre una dimensión profunda, íntima, en cierto recogimiento que tiene su pleno sentido en Dios. Es ahí donde conocemos la verdad acerca del acontecimiento y el valor de las cosas, recogerse, juntar lo separado, restablecer el orden perdido, consiste en buena parte en evitar la dispersión de los sentidos y potencias y en buscar a Dios en los silencios del corazón, que da sentido a todo el acontecer diario. El recogimiento es patrimonio de todos los fieles que buscan con empeño al Señor. Si esta lucha decidida no sería posible contando siempre con la ayuda de la gracia. Este silencio interior en medio del ruido de la calle, ni tampoco en la mayoría de la soledad. Para tener a Dios con nosotros en cualquier circunstancia y nosotros estar metidos en Él mientras trabajamos o descansamos, no serán tan gran, nos serán de gran ayuda, quizás imprescindible, esos ratos que dedicamos especialmente al Señor, como este en el que procuramos estar en presencia, hablarle, pedirle, procurar lograr diariamente unos minutos de esta bendita soledad que tanto falta hace para tener en marcha la vida interior y junto a la oración el hábito de mortificación en todos aquellos que separa de Dios y también en cosas de suyo lícitas de las que nos privamos para ofrecerlas al Señor. En un mundo de tantos reclamos externos, necesitamos estar en esta intimidad por el silencio y esta admirable e indispensable condición de nuestro espíritu asaltado por tantos clamores. Oh silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad y la disponibilidad para escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad y el valor de la preparación, del estudio y de la meditación, de la vida personal e interior, de la plegaria secretas que Dios solo ve. De la Virgen Nuestra Señora aprendemos estimar cada día más ese silencio del corazón que no es vacío sino riqueza interior, que y que lejos de separar
de los demás nos acerca más a ellos en su inquietud y necesidad. Del libro Hablar con Dios, 23 de septiembre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.